Lo que está a punto de suceder en Estados Unidos durante 2026 representa una de las crisis económicas autoinfligidas más predecibles y evitables en la historia moderna. Y necesito ser absolutamente preciso desde el principio. Esto no es especulación ni exageración retórica. Es análisis materialista basado en datos concretos y proyecciones de las instituciones financieras más importantes del capitalismo estadounidense. Goldman Sachs proyecta que las políticas de inmigración reducirán el crecimiento potencial del PIB en 5 puntos base respecto al ritmo prepandémico. La National Foundation for American Policy estima que las políticas de Trump reducirán el crecimiento del PIB desde 1.8% anual, proyectado a 1.3% entre 2025 y 2032. 5. Una reducción de casi un tercio del crecimiento económico. Para 2026 específicamente, el crecimiento caería desde 1.8% proyectado a 1.1%. Las deportaciones destruirán 5.9 millones de empleos para 2029, afectando tanto a inmigrantes como a trabajadores nacidos en Estados Unidos. Déjenme explicar la magnitud de este desastre con precisión, que desmantela completamente la narrativa de que deportar inmigrantes beneficiará a trabajadores estadounidenses. La inmigración neta se espera que caiga a 750,000 por año, muy por debajo del ritmo de los últimos 3 años, pero solo moderadamente por debajo del ritmo normal prepandémico. Pero aquí está lo crítico. Se esperan 500,000 deportaciones que compensarán en gran medida aproximadamente 500,000 personas que ingresan al país como solicitantes de asilo y personas que ingresan ilegalmente, que es el extremo bajo del rango prepandémico. Esto significa que la administración Trump no está simplemente deteniendo nueva inmigración, está reduciendo activamente la población inmigrante existente mediante deportaciones masivas. Y los sectores particularmente dependientes de mano de obra no ciudadana, incluyendo agricultura, mantenimiento de edificios y terrenos, construcción y preparación y servicio de alimentos, son particularmente vulnerables a escasez de mano de obra resultante de deportaciones masivas. Y aquí está lo más importante. Esto no es problema que puede ser resuelto simplemente contratando trabajadores estadounidenses desempleados. Los trabajadores estadounidenses no quieren estos empleos a los salarios que las industrias pueden pagar. Las empresas rurales enfrentan escasez persistente de mano de obra, con pagos más altos todavía, fallando en atraer suficientes solicitantes calificados. La paradoja es brutal. Empleos están creciendo, pero encontrar las personas adecuadas para llenarlos sigue siendo un desafío. Estados Unidos está construyendo colapso económico sistemático, expulsando a los trabajadores que sostienen sectores enteros de su economía, y no hay fuerza laboral doméstica disponible para reemplazarlos. Nata. Orie según asunto murinas. Para comprender cómo Estados Unidos llegó al borde de este colapso económico autoinfligido, tenemos que retroceder al inicio de la segunda administración Trump en enero de 2025. La retórica era simple y brutal. América está siendo invadida por extranjeros ilegales que están robando empleos, drenando servicios sociales, aumentando criminalidad. La solución prometida era deportación masiva, 1 millón de personas por año hasta que todos los indocumentados fueran removidos. Lo que la administración no calculó, o deliberadamente ignoró, porque la xenofobia era más importante políticamente que realidad económica, fueron las consecuencias de remover millones de trabajadores de sectores que dependen estructuralmente de ellos. Entre enero y marzo de 2025, la inmigración neta indocumentada cayó 82% desde el nivel de diciembre de 2024, de 105,000 a 19,000 personas por mes. El flujo de nuevos trabajadores inmigrantes se detuvo casi completamente. Pero la administración no se detuvo ahí. Lanzó operaciones de aplicación masiva con nombres orwellianos. Operación Midway Blitz en Chicago, arrestando más de 1,000 personas. Inmigración y Control de Aduanas cambió tácticas, alejándose de arrestos en cárceles locales hacia rastrear personas en sus comunidades, sus lugares de trabajo, sus hogares. Para octubre de 2025,
la administración anunció que está en camino de deportar 600,000 inmigrantes indocumentados durante el año. Anderosidamus cieros una, en no se suramus cieros, entonces. Goldman Sachs Research proyecta en su estimación base un aumento moderado en deportaciones como parte de la perspectiva para inmigración reducida. 500,000 deportaciones se esperan que compensen en gran medida aproximadamente 500,000 personas que ingresan al país como solicitantes de asilo y personas que ingresan ilegalmente. Esto representa cambio fundamental. En lugar de crecimiento neto de población inmigrante, Estados Unidos ahora tiene crecimiento neto cero o negativo en segmentos específicos de fuerza laboral. Y aquí está la contradicción brutal que nadie en la administración Trump aparentemente comprendió o les importó. Esos trabajadores indocumentados no eran parásitos económicos, eran la base laboral que sostenía industrias enteras. Análisis del Economic Policy Institute estima que deportar 4 millones de personas durante 4 años destruiría 5.9 millones de empleos totales para 2029. Lean eso nuevamente. Deportar 4 millones destruye casi 6 millones de empleos. Eso significa que por cada 2 trabajadores indocumentados deportados, 3 empleos totales se pierden, incluyendo empleos de trabajadores nacidos en Estados Unidos. Elías Murcos, Gonese. ¿Cómo es esto posible? Porque los empleos no son sustitutos simples, son complementarios. Un trabajador de construcción indocumentado que construye casas crea demanda para arquitectos, ingenieros, proveedores de materiales, inspectores, todos trabajadores nacidos en Estados Unidos. Un trabajador agrícola indocumentado que cosecha cultivos crea empleos para empacadores, transportistas, vendedores minoristas. Cuando deportas al trabajador indocumentado, destruyes toda la cadena de empleos que dependía de su trabajo. Marzo de 2025 de la Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó que el empleo civil total crecería 4.2 millones de personas entre 2025 y 2029. Pero con las deportaciones de Trump, el análisis del EPI sugiere que el empleo realmente caería en términos absolutos para 2029, dada la pérdida estimada de empleos de aproximadamente 5.9 millones. Estados Unidos no solo experimentará desaceleración del crecimiento laboral, experimentará contracción absoluta del empleo durante los próximos 4 años. Ahora examinemos sector por sector cómo la expulsión de trabajadores inmigrantes, particularmente mexicanos, está destruyendo la economía estadounidense. Empecemos con construcción, un sector absolutamente crítico que emplea directamente a millones y sostiene desarrollo económico completo. Trabajadores nacidos en el extranjero sin ciudadanía constituyen 17% de la fuerza laboral en construcción, explotación de canteras y minería. Estas cifras autorreportadas probablemente subestiman significativamente la proporción real porque muchos trabajadores indocumentados no participan en encuestas por miedo. En estados como Texas, California, Florida, Arizona, la proporción real probablemente supera 30%. El análisis del Economic Policy Institute proyecta que asumiendo 4 millones de deportaciones totales durante 4 años, aproximadamente 1.400.000 menos inmigrantes y 861.000 menos trabajadores nacidos en Estados Unidos estarán empleados en construcción. En total, el sector de construcción perderá 18.8% de su fuerza laboral relativo a niveles de empleo de 2024. 2.300.000 trabajos de construcción destruidos. Estados específicos enfrentarán devastación. Texas experimentará pérdidas del 32.1% en empleo de construcción. Nevada 26.3%. California 25.5%. Estos estados verán las reducciones porcentuales más grandes, representando aproximadamente 40% de la estimación nacional de pérdida de 2.300.000 trabajadores de construcción. ¿Qué significa esto materialmente? Proyectos de vivienda detenidos, infraestructura sin mantener, desarrollos comerciales cancelados y efectos multiplicadores masivos porque construcción emplea no solo trabajadores en sitios, sino arquitectos, ingenieros,
proveedores de materiales, fabricantes de equipos, financistas. Cuando pierdes 18.8% de fuerza laboral de construcción, no pierdes solo esos empleos, pierdes todos los empleos vinculados. Ahora pasemos a agricultura, el sector más vulnerable de todos. Aproximadamente 40% de todos los trabajadores agrícolas carecen de estatus legal según estimaciones del Departamento de Agricultura. Casi la mitad de la fuerza laboral que produce alimentos en Estados Unidos está compuesta por trabajadores indocumentados, mayoría mexicanos. Los sectores particularmente dependientes de mano de obra no ciudadana, incluyendo agricultura, son particularmente vulnerables a escasez de mano de obra resultante de deportaciones masivas. Perder abruptamente una participación significativa de estos trabajadores podría ser muy disruptivo para muchas de estas industrias, advierte Goldman Sachs Research. Podría haber cuellos de botella de producción temporales, escasez y aumentos de precios. Durante el mes pasado, los precios de vegetales aumentaron 40%, 40% en un mes. Eso no es inflación normal. Es colapso de cadena de suministro causado por escasez severa de mano de obra que reduce producción agrícola. Dueños de restaurantes y agricultores advierten que deportaciones masivas elevarían precios de alimentos en Estados Unidos. Las exportaciones agrícolas estadounidenses apoyaron 1.05 millones de empleos a tiempo completo en 2023. Cada $1.000 millones de exportaciones agrícolas estadounidenses apoya aproximadamente 5.997 empleos en sectores agrícolas y no agrícolas. Pero si la producción agrícola colapsa porque no hay trabajadores para cosechar cultivos, esas exportaciones desaparecen y todos esos empleos vinculados se pierden. Servicios de alimentos y hospitalidad son igualmente críticos. 1 de cada 5 empleados en alimentos y hospitalidad nació en el extranjero. En Chicago específicamente, cuando arrestos masivos comenzaron en septiembre de 2025, restaurantes en vecindarios hispanos experimentaron colapso inmediato de ventas del 60%. Los trabajadores tenían demasiado miedo para ir a trabajar. Los clientes tenían demasiado miedo para salir. Sam Toya, presidente de la Illinois Restaurant Association, advirtió que deportaciones masivas podrían conducir a escasez de mano de obra que impactarían la capacidad de restaurantes de alimentar a comunidades locales. Sam Sánchez, de Third Coast Hospitality, declaró que Estados Unidos enfrenta escasez de fuerza laboral de 1.7 millones de personas actualmente y simplemente no tienen suficientes trabajadores para llenar vacantes laborales actuales. Cuidado infantil enfrentará colapso del 15.1%. Un shock con consecuencias potencialmente mucho más amplias en el mercado laboral, porque sin trabajadores de cuidado infantil, padres que trabajan, especialmente madres, no pueden participar en la fuerza laboral. Sair. No sense, asando dice gasandaman, que cumpurando gumán, gi se dice gasando gumando, gi se dice gasando gumando, no se dice gasando gumando, asando gumando, gi se dice gasando gumando. Ahora elevemos el análisis al nivel macroeconómico para comprender el impacto agregado. Los números son devastadores y revelan que esto no es problema sectorial, sino crisis sistémica que amenaza la viabilidad económica de Estados Unidos. La National Foundation for American Policy publicó análisis en octubre de 2025, proyectando que las políticas de inmigración de la administración Trump reducirían el número proyectado de trabajadores en 6.8 millones para 2028 y 15.7 millones para 2035. Las personas que ingresan a la fuerza laboral no compensarán completamente las pérdidas de empleos, conduciendo a reducción neta proyectada de 4 millones de trabajadores para 2028 y 11 millones para 2035. La combinación de políticas sobre inmigración ilegal y legal de la administración Trump disminuiría el crecimiento del PIB en casi un tercio, desde una tasa anual promedio proyectada de 1.8% a una tasa anual promedio de 1.3% entre el año fiscal 2025 hasta 2035. Para 2026 específicamente, el crecimiento del PIB declinaría desde 1.8% a 1.1%.
Para 2027, desde 1.8% a 1.4%, las políticas de inmigración de Trump reducirían el PIB acumulado proyectado producido en Estados Unidos en 1.9 billones de dólares desde 2025 hasta 2028 y en 12.1 billones desde 2025 hasta 2035, 12.1 billones de dólares en producción perdida durante una década. Para contextualizar, eso es aproximadamente la mitad del PIB anual estadounidense actual. La National Foundation for American Policy proyecta que las políticas de inmigración de Trump reducirían la tasa promedio anual de crecimiento económico, proyectada a 1.3% desde 1.8% entre el año fiscal 2025 y 2035. Eso es reducción de casi un tercio en crecimiento económico durante la próxima década. Goldman Sachs Research estima en su escenario base que el ritmo más lento de inmigración contribuiría 30 a 40 puntos base menos al crecimiento potencial del PIB estadounidense que el ritmo de 2023-2024, pero sería solo 5 puntos base menos que el ritmo prepandémico. Sin embargo, advierten que medidas más significativas por la administración Trump podrían reducir la inmigración neta más y aumentar el impacto en trabajo y economía. En su perspectiva para el año próximo, Goldman Sachs proyecta crecimiento del PIB de 2.6% para 2026, pero incluso ellos reconocen que el mercado laboral se espera que permanezca estancado con desempleo manteniéndose en 4.5%. De hecho, escriben, podríamos fácilmente imaginar aumentos adicionales de tasa de desempleo en el corto plazo si aplicaciones de IA habilitadoras de productividad llegan más rápidamente de lo esperado o si equipos de gestión de empresas aumentan su enfoque en reducir costos laborales en 2026. Deloitte proyecta que consumidores sentirán alivio de tasas de interés más bajas en 2026, aunque condiciones del mercado laboral algo más suaves y crecimiento de inmigración más lento mantendrán el crecimiento del ingreso modesto. RBC Economics identifica que otros riesgos más impactantes en 2026 se relacionan con oferta, específicamente cualquier cambio adicional a política de inmigración que podría limitar trabajadores no ciudadanos. Los efectos totales de empleo después de 4 años de deportaciones serían una caída históricamente grande y persistente en empleo, sin precedentes, fuera de las peores recesiones en historia estadounidense. En contraste con la proyección de la CBO de que el empleo civil total crecería 4.2 millones de personas entre 2025 y 2029, el análisis del EPI sugiere que el empleo realmente caería en términos absolutos para 2029. Ahora examinemos un aspecto particularmente perverso de esta crisis. Cómo la deportación masiva genera inflación precisamente cuando la administración Trump prometía reducirla. Esto revela contradicción fundamental del capitalismo que no puede ser resuelta mediante política dentro del sistema. Una reducción generalizada de inmigrantes probablemente también elevará los precios de bienes y servicios en toda la economía, advierte el Economic Policy Institute. Los inmigrantes son una fuerza algo deflacionaria, en el sentido de que impulsan la producción más de lo que impulsan la demanda, principalmente porque los inmigrantes son más jóvenes y por lo tanto más propensos a trabajar que residentes nacidos en Estados Unidos, y porque parte del ingreso de los inmigrantes no se gasta en Estados Unidos, sino que se envía como remesas a otros países. Como resultado, la remoción de inmigrantes elevará presiones inflacionarias. Esto es economía básica de oferta y demanda. Cuando reduces oferta de trabajadores, reduces oferta de bienes y servicios que producen. Si la demanda permanece constante o cae más lentamente que la oferta, los precios suben. Inflación. Goldman Sachs reconoce que perder abruptamente una participación significativa de trabajadores inmigrantes podría ser muy disruptivo para muchas industrias. Podría haber cuellos de botella de producción temporales, escasez y aumentos de precios. Pero noten el lenguaje evasivo. Temporales. La realidad es que estos no son shocks temporales, son destrucción permanente de capacidad productiva que no puede ser reconstituida rápidamente. Durante el mes pasado, precios de vegetales aumentaron 40%,
Eso es lo que sucede cuando deportas trabajadores agrícolas que cosechan vegetales. La producción cae, la oferta disminuye, los precios se disparan. Dueños de restaurantes y agricultores advierten que deportaciones masivas elevarían precios de alimentos en Estados Unidos. Goldman Sachs nota en su perspectiva de 2026 que la razón principal por la que la inflación PCE subyacente ha permanecido en un elevado 2.8% en 2025 es la transferencia arancelaria y que sin aranceles la inflación habría caído a aproximadamente 2.3%. Pero ahora agreguen presiones inflacionarias de escasez de mano de obra causada por deportaciones masivas, y la inflación permanecerá elevada incluso si los aranceles se reducen. La paradoja brutal es que trabajadores estadounidenses que apoyaron a Trump, esperando que deportar inmigrantes aumentaría sus salarios y reduciría precios, descubrirán que logra exactamente lo opuesto. Sus salarios pueden aumentar modestamente en sectores con escasez severa, pero los precios de alimentos, viviendas, servicios aumentarán mucho más rápido, erosionando poder adquisitivo real. Empresas rurales enfrentan escasez persistente de mano de obra, con pago más alto todavía, fallando en atraer suficientes solicitantes calificados, dejando crecimiento de empleos estancado a pesar de expansión económica más amplia. Los propietarios permanecen cautelosamente optimistas, con 16% planeando crear empleos en los próximos 3 meses, pero el desequilibrio entre posiciones disponibles y solicitantes calificados continúa estresando economías rurales. La calidad y costos laborales permanecen entre los principales desafíos, junto con incertidumbre económica más amplia. Esto significa que incluso cuando empresas quieren contratar, no pueden encontrar trabajadores adecuados a salarios que pueden pagar. Y cuando intentan ofrecer salarios más altos, eso comprime márgenes de ganancia, forzando aumentos de precios o quiebras. Ahora construyamos el escenario concreto de qué sucederá durante 2026 a medida que los efectos acumulativos de 3 años de deportaciones masivas alcancen masa crítica. Esto no es especulación, es proyección basada en tendencias ya establecidas y análisis de instituciones financieras principales. Goldman Sachs proyecta crecimiento del PIB de 2.6% para 2026, pero eso asume que no habrá deportaciones masivas adicionales más allá de su escenario base. Si la administración Trump intensifica aplicación como ha prometido, alcanzando 1 millón de deportaciones anuales, el crecimiento será mucho menor. La National Foundation for American Policy proyecta que el crecimiento caerá a 1.1% para 2026. El mercado laboral permanecerá estancado con desempleo en 4.5%, pero este número agregado oculta la realidad cualitativa. Algunos sectores enfrentarán desempleo masivo porque trabajadores estadounidenses perderán empleos vinculados a trabajadores inmigrantes deportados, mientras otros sectores enfrentarán escasez severa de mano de obra porque no pueden encontrar reemplazos para trabajadores deportados. Desilurados, en décimo cerurados, cerurados, en decimerurados, cerurados, 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 en decimerurados, cerurados, en decimerurados, cerurados, 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 en decimerurados, cerurados, 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 cerurados. La construcción perderá 18.8% de su fuerza laboral. Eso significa miles de proyectos detenidos, bancarrotas masivas de empresas de construcción, colapso de desarrollos inmobiliarios, crisis en mercados de vivienda ya tensos. Agricultura enfrentará escasez crítica con 40% de trabajadores siendo indocumentados. Cultivos se pudrirán en campos porque no hay nadie para cosecharlos. Precios de alimentos se dispararán. Restaurantes cerrarán masivamente, especialmente en regiones con alta concentración hispana. Servicios de hospitalidad colapsarán. Cuidado infantil se contraerá 15.1%, forzando a padres, especialmente madres, a salir de fuerza laboral, generando espiral negativa de menor participación laboral y menor producción. Los inmigrantes contribuían aproximadamente $300.000 millones en gasto de consumo anualmente. Esa demanda desaparecerá,
golpeando minoristas locales, restaurantes, propietarios. Marcas nacionales como PepsiCo, Constellation Brands, Mondelez ya reportan que clientes hispanos están gastando menos. Para 2026, este colapso de demanda se acelerará. El líder sea Yarin Furmusia. RBC Economics identifica que riesgos más impactantes en 2026 se relacionan con oferta, específicamente cualquier cambio adicional a política de inmigración que podría limitar trabajadores no ciudadanos. Deloitte advierte que crecimiento de inmigración más lento mantendrá crecimiento de ingreso modesto. La Conference Board enfatiza que sectores particularmente dependientes de mano de obra no ciudadana, incluyendo agricultura, mantenimiento de edificios y terrenos, construcción y preparación y servicio de alimentos, son particularmente vulnerables. Y mientras la inteligencia artificial está lista para afectar significativamente el mercado laboral, el alcance completo y naturaleza de sus impactos permanecen inciertos. Todo esto se suma a conclusión inevitable. Estados Unidos en 2026 enfrentará crisis económica severa, causada directamente por deportación masiva de trabajadores inmigrantes, mayoría mexicanos. No es colapso total del sistema. Es contracción sistémica, estancamiento, crisis de sectores múltiples simultáneamente, que reducirá crecimiento desde 1.8% proyectado a 1.1%. 12.1 billones de dólares en producción perdida durante la próxima década, 5.9 millones de empleos destruidos para 2029, 11 millones de trabajadores menos para 2035. La construcción perderá 18.8% de fuerza laboral, 2.300.000 empleos. Agricultura colapsará con 40% de trabajadores siendo deportados. Precios de vegetales ya subieron 40% en un mes. Restaurantes cerrarán masivamente. Cuidado infantil se contraerá 15.1%. Empresas rurales no pueden encontrar trabajadores incluso ofreciendo salarios más altos. Y aquí está la contradicción fundamental que revela los límites del capitalismo tardío. El sistema construyó durante décadas dependencia estructural de mano de obra inmigrante barata y vulnerable para sostener tasas de ganancia. Superexplotó a millones de trabajadores manteniéndolos en indocumentación permanente. Extrajo billones en plusvalía. Y ahora, cuando el nacionalismo xenófobo exige su expulsión, el sistema colapsa porque esos trabajadores no pueden ser reemplazados sin destruir viabilidad económica de industrias enteras. Los trabajadores estadounidenses, que creyeron que deportar inmigrantes crearía empleos para ellos, descubrirán que destruye empleos para todos. Por cada 2 trabajadores inmigrantes deportados, 3 empleos totales se pierden, porque los empleos son complementarios, no sustitutos. Trabajadores estadounidenses que esperaban salarios más altos descubrirán que precios aumentan más rápido, erosionando poder adquisitivo. La clase capitalista que se benefició décadas de superexplotación de trabajadores inmigrantes ahora enfrenta colapso de sus negocios, pero no sufrirán las consecuencias. Transferirán costos a trabajadores mediante despidos, reducción salarial, aumentos de precios. Las comunidades que dependían de actividad económica de poblaciones inmigrantes entrarán en decadencia. Y lo más irónico, esto era completamente predecible. Goldman Sachs, National Foundation for American Policy, Economic Policy Institute, Conference Board, todos advirtieron exactamente estas consecuencias. Pero la administración Trump ignoró advertencias porque deportación masiva no era política económica, era política de resentimiento racial. Solo cuando trabajadores, nativos e inmigrantes unidos tomen control democrático de lugares de trabajo y economía, podremos resolver estas contradicciones. Solo bajo socialismo, donde decisiones económicas son tomadas según necesidades sociales, en lugar de maximización de ganancias y apaciguamiento de bases xenófobas, podemos construir economía que funcione para todos. Hasta entonces, seguiremos presenciando esta autodestrucción capitalista grotesca, donde el sistema devora su propia base productiva en nombre de nacionalismo que beneficia a nadie excepto políticos que movilizan odio para ganar elecciones. 2026 será año de colapso económico por falta de migrantes mexicanos, pero culpa no es de los migrantes.
es del sistema capitalista que los explotó durante décadas y ahora los expulsa, destruyendo economía en el proceso. Gracias por escuchar.